Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos en este su programa Descubriendo el Mundo, como todos los miércoles a las 5:30. La semana pasada les estaba yo hablando de Alaska. Alaska es un estado de Estados Unidos del que conozco un poquito, no demasiado, pero sí conozco un poquito porque a fin de cuentas pasé ahí más de 6 años. Y pues es un lugar muy interesante, es muy bonito, por cierto, tiene unos paisajes impresionantes. Y pues en fin, vamos a seguir hablando ahora de ese inmenso territorio. Les estaba yo diciendo que el territorio de Alaska es casi del mismo tamaño que México. México tiene 1.950.000 kilómetros cuadrados y Alaska tiene 1.700.000 y tantos kilómetros cuadrados. Es un poquito menos que México, pero con una población muchísimo menor. En México ya somos 112 millones de habitantes y en todo Alaska no llegan a los 700.000 habitantes. O sea que en todo el territorio de Alaska, que es casi del tamaño de toda la República Mexicana, yo creo que no hay la población ni siquiera de una sola de las delegaciones del Distrito Federal. La población de Alaska, de hecho, ha aumentado bastante en los últimos 50 o 60 años. Les estaba yo diciendo que Alaska ha sido siempre habitada por gente, por etnias, se les llaman etnias indígenas, como los Inuit o los Tlingit o los Haida o los Atabascos o los Aleutianos. Son diferentes tribus a las cuales se les conoce con el nombre genérico de esquimales. En realidad no hay una raza esquimal, no hay un solo pueblo o etnia que sean esquimales. Esquimal es un término genérico que incluye a muchas diferentes etnias que tienen diferentes idiomas y viven en diferentes partes de Alaska. Durante mucho tiempo fue habitado por estas pequeñas poblaciones muy separadas unas de las otras, muy aisladas, y hace 250 años, en 1747 me parece que les dije, fue cuando un navegante danés que navegaba bajo bandera rusa, Vitus Bering, llegó a las costas de Alaska y tomó posesión de ellas. Porque en aquel entonces los europeos tenían la costumbre de que llegaban a cualquier lado y se sentían dueños. No les importaba que hubiera gente viviendo ahí desde hace milenios, así como nos pasó aquí en México. Aquí en México había millones de personas viviendo en Mesoamérica, llegaron los españoles y se creen los dueños, no llegan a conquistar. Así pasó allá también, la conquista no fue violenta, supongo, pero en cualquier caso tomaron posesión de Alaska los rusos. Y Alaska siguió siendo una colonia rusa, aunque en realidad siempre siguió estando básicamente vacía. No tan grande el territorio de Alaska, que en realidad los rusos tenían algunas pequeñas colonias, algunas pequeñas poblaciones muy desperdigadas, tendrían quizás unas, no sé cuántas, unas 6, 8, 10 colonias pequeñas, con pequeñas poblaciones desperdigadas, y eso era todo. Y en 1867, Estados Unidos le compró ese territorio, ese inmenso territorio, a Rusia por una cantidad irrisoria. $7 millones fueron lo que pagaron. En aquel entonces era más dinero que ahorita, pero no deja de ser una cantidad realmente mínima. Supongo que en algún momento los rusos se han de haber arrepentido de haberle vendido ese territorio a Estados Unidos, aunque también han de haber comprendido que si no le vendían ese territorio, tarde o temprano Estados Unidos se lo iba a apropiar de todas maneras, como nos pasó a nosotros aquí en México, que nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Bueno, en cualquier caso, en 1867 Alaska pasó a la posesión de Estados Unidos, pero la población siguió siendo muy baja. Había pequeños poblados muy aislados, muy diseminados, y la población no aumentaba demasiado. Y la mayor parte de la población que había eran indígenas, ¿sí? Eran los grupos locales. Esto empezó a cambiar un poco a fines del siglo XIX, en 1897 y 1898. Fue la famosa fiebre del oro. Resulta que se descubrieron algunos yacimientos, algunas canteras de oro en algunas partes de Alaska,
y se corrió la voz y muchísima gente se fue a Alaska a probar fortuna. Todos iban con la idea de hacerse ricos de la noche a la mañana, de encontrar algún yacimiento, de explotarlo y regresar bien ricos a San Francisco o a Los Ángeles o algún otro lugar. Entonces se descolgó mucha gente a Alaska a fines del siglo XIX. La fiebre del oro comenzó más o menos a partir de 1897 y en realidad no duró más que unos cuantos años, porque rápidamente se dieron cuenta que no había tanto oro como pensaban, que lo que se había encontrado de oro eran yacimientos muy específicos, muy localizados, y que no era nada cierto la idea de que Alaska era otro Eldorado. Mucha de la gente que fue, nada más fueron en realidad a pasar molestias, a pasar fríos, a pasar hambre. Hay una película muy famosa de Charles Chaplin, que se llama La Quimera del Oro, que precisamente sucede en Alaska en esos tiempos. Es la historia de este cuate, Chaplin, que se va ya, según esto, con grandes ilusiones, y a la mera hora hay una escena muy famosa en la película que se ve forzado a comerse su propio zapato, porque no tiene ni qué comer y a la mera se está comiendo su propio zapato, o su sombrero, ya no me acuerdo muy bien. En cualquier caso, algunas de las personas que fueron ya se quedaron allá en Alaska, otros se regresaron, se quedaron allá algún tiempo y algunos a lo mejor sí se hicieron ricos. La mayor parte, pues no, ¿verdad? La mayor parte, después de 2-3 años o lo que haya sido, se dieron cuenta que todo era una quimera, una ilusión, y se regresaron de donde habían venido. Por lo menos fue una experiencia interesante. Y Alaska lo volvieron a olvidar, siguió quedándose hasta allá arriba del continente, olvidado de todos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una cierta importancia estratégica. De hecho, hasta los japoneses llegaron a apoderarse de un par de las islas Aleutianas. Las islas Aleutianas son una cadena de islas que unen a Alaska con la península de Kamchatka en Rusia. Es una cadena de islas y al parecer esas islas se les consideró que tenían cierta importancia estratégica y los japoneses hasta llegaron a tomar posesión de un par de islas hasta que finalmente los corrieron los gringos. Fue hasta 1959 cuando Alaska se convirtió en un estado más de la Unión Americana, en el estado número 49. Porque resulta que en Estados Unidos, en la parte continental de Estados Unidos, la que está entre México y Canadá, hay 48 estados. Entonces Alaska se convirtió en el estado 49 y eventualmente Hawái se convertiría en el estado número 50. El caso es que Alaska se convirtió en el estado número 49 a fines de esa década de los 50 y a partir de ahí empezó a haber ya cierta emigración de gringos, de blancos, anglosajones, protestantes, que se fueron a colonizar Alaska. Entonces, Alaska triplicó su población en los últimos 50 o 60 años. Actualmente son 700,000 personas en Alaska, que no son demasiados, sigue habiendo espacio. Claro que una buena parte de ese inmenso territorio es bastante inhabitable. Es tundra, son lugares muy aislados, en invierno hace mucho frío, entonces a la gente no se le antoja irse a vivir hasta por allá. Hay algunas ciudades que ya se han convertido en ciudades ya con todas las comodidades, con todos los servicios, bienes y servicios modernos, ya tienen, de hecho viven mejor que acá. La ciudad principal de Alaska es Anchorage. Anchorage tiene una población de 280,000 habitantes. O sea que viene a ser como más de la tercera parte, ¿sí? Más de la tercera parte de la población de Alaska está en la ciudad de Anchorage. La segunda ciudad más importante de Alaska es Fairbanks. Fairbanks está como a unos 350 o 400 kilómetros al norte de Anchorage. Como 400, diría yo, kilómetros al norte de Anchorage. Y tiene una población como de unos 50 o 60,000 personas. Y después de ahí, la tercera ciudad más importante sería Juneau, que tendrá unos 30,000 habitantes, que no es la más poblada, sin embargo es la capital del estado. Juneau se encuentra en un lugar bastante aislado, no hay carreteras para llegar a Juneau, las maneras para llegar ahí es por barco o por aire.
pero ni siquiera hay carretera para llegar a Juneau. El caso es que pues ya empezó a llegar más gente y en la actualidad Alaska vive básicamente, toda la economía de Alaska gira alrededor de 3 productos. El primero de ellos sería el petróleo. También hace unos 40, 50 años se empezó ya se sabía, pero fue cuando se empezó a tomar más en serio la idea de explotar el petróleo que había en la costa norte de Alaska. En el extremo norte de Alaska, en la mera orilla del Mar del Norte, que es un mar muy frío, ahí se descubrieron grandes depósitos de gas y de petróleo y se empezaron a explotar estos depósitos hace más o menos como unos 40 y tantos años, por los años 1970, por ahí. Empezaron a explotarse esos depósitos, se construyó un oleoducto que atraviesa todo Alaska, desde el extremo norte, se llama Prudhoe Bay, hasta Córdoba, es una ciudad que está en el sur de Alaska, también está en la costa y hasta ahí llega el oleoducto y ahí llegan los barcos cargueros a surtirse del petróleo para llevarlo al resto del mundo, a Estados Unidos y a otras partes. El asunto es que el petróleo ha levantado mucho el nivel de vida de los alasquenses. Me parece que es la principal fuente de ingresos del Estado y de hecho las ganancias por el petróleo son unas compañías privadas las que explotan el petróleo, como por ejemplo BP, que significa British Petroleum, o por ejemplo Exxon, es la compañía petrolera más grande del mundo, y varias de estas compañías petroleras están ahí explotando el petróleo. Son compañías privadas, pero una parte de sus beneficios se lo dan al estado de Alaska, pues a fin de cuentas el petróleo es del estado de Alaska. Y esos beneficios, por cierto, sucede algo muy curioso ahí en Alaska, que una buena parte de esos beneficios del petróleo se lo dividen entre todos los habitantes de Alaska. Las 700,000 personas que viven en Alaska, que son residentes permanentes de Alaska o que llevan ahí residiendo por lo menos, me parece que si llega un gringo de otra parte de Estados Unidos y quiere irse a vivir a Alaska, tiene que quedarse por lo menos un par de años para que ya sea residente. Y en ese momento se le da una prima, no la prima de nadie, ¿no? Así se le llama, es una prima, es un dinero que se llama el fondo permanente. El fondo permanente es una cantidad fuerte de dinero que se divide entre los 700,000 habitantes de Alaska. Ahorita les voy a seguir hablando de esto, es muy interesante, pero vamos a hacer una breve pausa. Les voy a poner una canción de un grupo de Alaska, precisamente es un grupo nativo que se llama Pamiua, no sé qué significa eso en su lengua, en Inuit, supongo que es Inuit. Y este grupo ha retomado algunas canciones tradicionales de su pueblo. Por ejemplo, esta canción que vamos a escuchar es la canción de cuando se van a casar los renos. Son canciones tradicionales tocadas por un grupo actual. Vamos a escucharla. Hey,
Bueno, miren, ahora que estaba escuchando esta canción me di cuenta que esta es la misma música que les puse la semana pasada, sí, la misma canción que les puse la semana pasada para aquellos de ustedes que siguen el programa, para el auditorio que nos sigue y que hayan puesto un poco de atención, se habrán dado cuenta que esta es la misma canción que les puse la semana pasada. Resulta que ayer en la noche me puse yo a escoger la música que iba a poner hoy y a la mera hora yo creo que ya era muy noche y ya estaba yo muy cansado, no sé qué pasó, y a la mera hora ya no la pasé a la memoria, la tenía que haber pasado a la memoria y resulta que no la pasé y se quedó la misma música de la semana pasada. Bueno, pues ni modo, vamos a seguir con lo que estábamos diciendo. La que había escogido para hoy, pues ya se las pondré la semana que entra. El asunto es que en Alaska, este fondo permanente es una cifra importante de dinero. Cada año les toca por lo menos unos $1,000 por persona. Si los reparten por octubre, me parece que es cuando les dan el fondo permanente, y más o menos les toca $1,000, pero según las ganancias que hayan reportado las compañías petroleras, ciertos años ha aumentado hasta 1,500 o hasta $1,800 que le dan a cada uno de los 700,000 residentes del estado de Alaska. O sea que estamos hablando de una cifra de entre 700 a 1,000 millones de dólares o hasta más, los que se reparten entre toda la gente. En realidad no es tanto dinero cuando nos ponemos a ver las ganancias estratosféricas de esas compañías petroleras. Bueno, entonces el petróleo es una fuente importante de ingresos. Hay cierta cantidad de gente, no es la mayoría, pero sí hay cierta cantidad de gente que está empleada en esos campos petroleros. O sea que la explotación petrolera proporciona fuentes de trabajo bien pagados, son bien pagados a cierto número de personas, han de ser varios miles de personas que trabajan en todo lo relacionado con la industria petrolera. La segunda fuente de ingresos es el turismo. Alaska se ha vuelto un lugar muy turístico en los últimos 30, 40 años. A Alaska se le llama la última frontera. Cada uno de los estados de Estados Unidos tiene un lema. En las placas de los automóviles ahí aparece el lema del estado y Alaska, su lema es la última frontera. Supuestamente Alaska, de todos los estados de Estados Unidos y de toda América, pues era el último lugar que todavía había algo por descubrir. Alaska realmente es un lugar muy bonito, tiene unos paisajes impresionantes, tiene cadenas de montañas, belleza todavía natural, virgen, en algunas partes. Y en verano se descuelga mucha gente del resto de Estados Unidos, pero también de Europa, de Japón y de todos lados, que se van a pasar una semana o 2 semanas o lo que sea de vacaciones a Alaska. Y a la gente les gusta ir a los glaciares, hay glaciares que todo el año tienen hielo, las montañas, o también se van a pescar, o algunos también se van a cazar, ¿sí? Hay temporada de caza, cada especie, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues, ¿qué puede uno hacer al respecto? Pues, por ejemplo, hay temporada de caza de osos. ¿Qué derecho tiene la gente de ir a matar a los osos nada más supuestamente por deporte? Eso de deporte no tiene absolutamente nada. Pero pues en fin, o se van a cazar alces o caribús o lo que sea. Entonces hay ciertas temporadas en que está permitido y otras temporadas en las que no está permitido. Y cuando está permitido, mucha gente que les gusta la caza se descuelgan a Alaska precisamente para eso. Hay otros que se van a pescar, hay una temporada que es para pescar salmón. Hay ríos de Alaska que vienen bien cargados de salmones en ciertas fechas. Los salmones son una especie que tienen un ciclo cada año, que cada año regresa a desovar al mismo lugar y después se van y hacen toda una vuelta por medio océano, se van hasta quién sabe dónde y regresan al año siguiente a desovar exactamente en el mismo sitio donde ellos mismos nacieron. Entonces, el turismo se ha convertido en una fuente principal de ingresos para Alaska. En invierno también llega algo de turismo, aunque no tantos. El invierno y el verano en Alaska son completamente distintos. Es una experiencia completamente diferente. En verano hace un calor bastante agradable, no es un calor agobiante como en el trópico. A fin de cuentas estamos allá en latitudes muy al norte,
pero hace un calor bastante agradable que dura un par de meses. Junio, julio es realmente la mejor época para ir a visitar Alaska. A veces desde mayo, junio, julio y parte de agosto es realmente un clima estupendo. Y además los días son muy largos. Allá el solsticio de verano, el 21 de junio, los días son muy largos. En Anchorage, que es donde yo viví bastante tiempo, ahí el 21 de junio la noche es muy corta. Yo me acuerdo que a la 1 de la mañana apenas estaba empezando a oscurecer. A la 1 de la mañana y oscurecía, pero nunca se hacía de noche por completo. Era una especie como de penumbra y a las 4 de la mañana ya estaba clareando. O sea, ya estaba de día prácticamente. Entonces había 2 o 3 horas de penumbra y el resto era de día. A las 12 de la noche se podía leer perfectamente a la luz del día. Y en invierno es exactamente lo contrario. En invierno las noches son muy largas. El sol en Anchorage a las 10:30, 11 de la mañana apenas estaba empezando a salir. Como a las 10:30 estaba empezando a salir el sol y a las 4 de la tarde ya estaba de nuevo oscuro. A las 3:30 ya estaba oscureciendo, a las 4 ya estaba oscuro. Es la situación completamente opuesta. Y sin embargo, cada una de esas temporadas, tanto el verano como el invierno, tiene su encanto, porque en invierno los paisajes nevados son verdaderamente impresionantes. Cuando cae una nevada, hay veces que en una sola sentada empieza a nevar y sigue nevando y nevando durante 2 días seguidos, y en una sola sentada puede llegar a caer hasta más de 1 metro de nieve. O por lo menos así era hace todavía algunos años. En la próxima sesión les voy a platicar cómo ha ido cambiando el clima también allá. El calentamiento global ha estado pegando muy fuerte en esas latitudes. Entonces ya no hace los mismos fríos que antes, ni neva de la misma manera. Pero eso se los voy a comentar la próxima semana. Ahorita ya para terminar, todavía nos faltan un par de minutos. El turismo entonces sería la segunda principal fuente de ingresos de Alaska, y la tercera principal fuente de ingresos es la pesca. Tradicionalmente en Alaska, de hecho la pesca siempre fue la principal fuente de ingresos hasta hace apenas 30, 40 años, cuando empezó el petróleo y cuando empezó el turismo, pero antes de eso era la pesca. Muchos de los grupos indígenas se les llama culturas de subsistencia y siempre han dependido mucho de la caza y de la pesca local, pero después ya empezó a haber una pesca comercial. Ya son barcos, no demasiado grandes, pero es toda una flotilla de barcos que en la temporada, porque también hay una temporada, se van a recorrer todos los mares de Alaska, se van hasta el estrecho de Bering, se van por las islas Aleutianas. Ellos ya conocen su oficio, ya saben dónde encontrar los bancos de peces, y siempre venían bien cargados de pescado, de toda clase de pescado. Principalmente salmón, pero había otros, uno que se llama maquerel o macarela, no sé cómo se dice en español. En inglés es maquerel, es otro pescado que se pesca mucho por allá. Y esa temporada de pesca era famosa porque los barcos que salían a pescar, en unos 10 días o 2 semanas que estaban en el mar, regresaban bien retacados de pescado, y la gente que se iba de marinero en esos barcos, en 10 días sacaban una cantidad fuerte de dinero. Imagínense que se van ustedes 10 días al mar, están trabajando, el trabajo es pesado, duermen muy pocas horas y es una friega, pero pues en fin, como quiera que sea, 10 días o 2 semanas se aguantan, y en 10 días se levantan unos 15, 20 mil dólares. El caso es que había mucha gente que se descolgaba a Alaska únicamente para hacer la temporada de pesca. Ya sabían dónde o iban a ver si se conectaban con algún barco, y mucha gente iba allí a tratar de ganarse un buen dinerito en una temporada que duraba 2 semanas, 3 semanas o un mes. Y después todo ese pescado que llegaba en barco, ahí mismo en Alaska había unas industrias, todavía las hay, que se llaman canneries o canerías, les dicen allá los chicanos, que son como empacadoras, donde la gente trabaja limpiando todos esos pescados, pasando por todo un proceso, y de ahí se enlatan, se empaca y se manda a todas partes. Ahorita ya la pesca ha decaído, en un momento era la principal fuente de ingreso de Alaska, ahorita ya el petróleo y el turismo lo rebasaron, y la misma pesca ha estado decayendo porque los bancos de peces ya no son tan abundantes como antes.
La sobrepesca, o sea, el exceso de pesca, ha motivado que muchos bancos de peces hayan estado decayendo. Y este es un problema que sucede no solo en Alaska, sino en muchas otras partes del mundo. Bueno, pues ya nos acabó el tiempo y los voy a dejar con esta canción que ya la escuchamos la semana pasada. Vamos a escucharla de nuevo. Es muy breve, nada más dura un par de minutos. Y pues este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo y nos estamos escuchando la semana próxima.